La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Aquí en El Mundo de Mañana nos preocupa su futuro. Y aquí discutimos la profecía bíblica, conocida también como historia de antemano. La Biblia predice exactamente lo que va a acontecer antes que suceda. Seguramente haya oído de la Biblia y quizás tenga una copia en alguna estantería de su casa. Quizás leyó algo en la misma. Pero pocos gozan del entendimiento de su mensaje, y muchos menos entienden cuánta profecía revela para nuestros días y los días que se avecinan próximamente. Se da cuenta, por ejemplo, que aproximadamente entre 1/4 y 1/3 de la Biblia fue dedicada a la profecía, y que gran parte es para nuestros días. Se da cuenta que realmente predice lo que va a suceder en nuestro mundo durante los próximos 5 a 25 años. El mundo fue estremecido al final de 1989 por el repentino colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Y el mundo fue estremecido de igual modo por la rápida reunificación de Alemania, menos de un año más tarde. Aunque no todos fueron sorprendidos, como este editorial en la prensa de Hendersonville, Tennessee, explicó el 7 de diciembre de 1989. Como una gran cantidad de americanos, he estado observando la situación política actual en Alemania Oriental con mucho interés. Aunque muchos han expresado su sorpresa por los eventos recientes y el pedido de Alemania Oriental por la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, yo debo admitir que yo no fui sorprendido por estos eventos. La razón por la que yo no fui particularmente sorprendido es porque durante años tuve ocasión de leer publicaciones del señor Herbert Armstrong. Armstrong predijo que el muro de Berlín caería algún día y los dos estados alemanes se reunirían una vez más en una poderosa nación. Yo también escuchaba las predicaciones del señor Armstrong y tomé clases de nivel universitario con él. Observé por más de 5 décadas cómo tomaron lugar una predicción tras otra. Tan reciente como en 1952, él predijo que las dos Alemanias divididas al final de la Guerra Mundial algún día se reunirían y que Rusia sería forzada a renunciar su control sobre Hungría, Checoslovaquia y partes de Austria. Esto aconteció exactamente como lo predijo. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Cómo pudo saberlo? La respuesta se encuentra en las páginas de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que la Biblia revela acerca del futuro de la humanidad. Pero usted puede saberlo, usted debe saberlo. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida al mundo de mañana, especialmente para aquellos de ustedes que nos acompañan por primera vez. En el programa de hoy vamos a ver cómo la profecía bíblica predijo con siglos de anterioridad y con exactitud eventos que tomaron lugar, y cómo sus profecías para un futuro cercano son igualmente seguras. Así que comencemos. Hay 3 bestias extrañas mencionadas en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, todas relacionadas entre sí de algún modo, pero las 3 son distintas, y las 3 tienen algo que ver con eventos que están comenzando a acontecer ante nuestros propios ojos. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi
Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, y fue en pos de la bestia. Esta es realmente una extraña bestia, y podríamos divertirnos, especulando e inventando todo tipo de ideas respecto a lo que representa. Pero si miramos en la Biblia, vemos que sus símbolos se explican a sí mismos. Apocalipsis nos da una cronología de la profecía bíblica, y finaliza muchas otras profecías bíblicas que tomarán lugar en los tiempos del fin. El tiempo del fin no se refiere al fin del mundo, sino que se refiere al gobierno mal regido del hombre y al retorno de Jesucristo, quien establecerá un reino de paz y armonía en este mundo caótico. De acuerdo a la Escritura, el ser humano llegará a tal punto que destruiría toda vida en la tierra, a menos que retorne Jesucristo y lo detenga. Y esta bestia del Apocalipsis tiene mucho que ver con la tribulación que se avecina. Para poder entender esta bestia, debemos dirigirnos al libro de Daniel, donde leemos en el 2º capítulo acerca del sueño que tuvo el rey caldeo Nabucodonosor, el cual lo turbó grandemente e invocó a todos los magos, astrólogos, videntes y sabios para que se lo interpretaran. Pero ¿cómo podía él saber si era una verdadera interpretación? Podían inventar lo que se les ocurriera, como lo hacen los modernos astrólogos y videntes. Él propuso una simple prueba. Si alguno le podía declarar cómo había sido el sueño, le podía creer que la interpretación del sueño fuera verdadera. Finalmente apareció el profeta Daniel, y Dios le reveló a Daniel ambos, el sueño y la interpretación. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si fuese por nosotros, tendríamos varias interpretaciones, pero Dios nos dice lo que significa, y está íntimamente ligado a nuestra bestia del Apocalipsis. Aquí está la explicación de Dios entregada a su profeta Daniel, comenzando en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vemos que el reino caldeo o babilónico de Nabucodonosor era representado por la cabeza de oro. La historia nos dice que fue derrocado por los medos y los persas en el 539 a.C. Esto fue simbolizado por los brazos y el pecho de plata de la imagen. Este imperio fue a su vez derrocado por el imperio greco-macedonio, encabezado por Alejandro Magno. Este tercer imperio fue representado por su vientre y sus muslos de bronce. Y la historia luego nos muestra que las piernas de hierro de la imagen representaron al poderoso imperio romano. Ahora todos estos imperios aparecieron y desaparecieron. O quizás no desaparecieron. Una observación más profunda de esta profecía revela que se expandió desde el tiempo de Nabucodonosor, en el sexto siglo a.C., hasta nuestros días en esta era presente. Leamos un poco más acerca del sueño de este rey y cuál será su final desenlace, comenzando en el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nuevamente la Biblia nos saca de la duda y nos explica lo que representa la piedra que fue cortada no con mano. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En otras palabras, este cuarto reino continuará con vida sobre la tierra, de una o de otra manera, hasta el tiempo de la llegada del Mesías, la segunda venida de Jesucristo, quien establecerá un verdadero reino en esta tierra, que nunca será derrocado. Este tiempo futuro es lo que llamamos el mundo de mañana, el nombre de este programa. Será un tiempo cuando la gente podrá vivir en armonía. Y esto no llegará por los esfuerzos del hombre, sino a pesar de ello. No acontecerá gracias a algún gurú que aparezca en alguna cueva del desierto, o algún líder carismático influenciando algún partido político, o cualquier otro esfuerzo humano. Este glorioso reino es descrito en muchos pasajes bíblicos. Pero permítame hacer mención de uno que describe cómo pasará a ser el comienzo del reino de Cristo. Isaías capítulo 2, en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El entender los cuatro reinos descritos en el sueño de Nabucodonosor es una clave para identificar a la bestia del Apocalipsis. Pero por sí solo no es suficiente. Otra visión en el libro de Daniel nos aporta más detalles. En el capítulo 7 vemos que Daniel tuvo un sueño o visión de cuatro bestias que salían del océano. Por cuestión de tiempo, vamos a leer solamente lo esencial. Comencemos en el versículo 4, donde Daniel describe lo que vio en su sueño. La primera era como león, y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y tenía 10 cuernos. Nos es dicho que este sueño le llegó a Daniel en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, alrededor del 550 a.C. Esto fue todavía durante el tiempo del primer reino, descrito en el sueño de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que representan estas bestias? Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que aquí tenemos cuatro reyes o reinos, el último de los cuales termina cuando es destruido, y el reino de Dios es establecido en la tierra.
Claramente estos son los mismos reinos que describe el sueño de Nabucodonosor, que se levantan en el Medio Oriente, en las regiones del Mediterráneo. Y nuevamente el cuarto reino continúa hasta el tiempo del retorno de Jesucristo, cuando establecerá su reino. En la visión vemos que la cuarta bestia es diferente de todas las demás y tiene 10 cuernos. Ahora comparemos estas 4 bestias de Daniel con la bestia de Apocalipsis 13. Juan vio en visión o en sueño una bestia singular que subía del mar Mediterráneo. Esta bestia tiene 7 cabezas y tiene algunas de las mismas características que las 4 bestias de Daniel. La bestia singular de Juan tiene cuerpo de leopardo, patas como de oso y boca de león. Estas son las mismas bestias que Daniel vio representando a Babilonia, Medo-Persia y Greco-Macedonia. Si contamos el número de cabezas en la bestia de Daniel, nos da 7. Recordemos que la tercera bestia de Daniel tenía 4 cabezas. Tenemos la misma clase de animales, el mismo número de cabezas, y continúan a través de la historia hasta el tiempo del retorno de Cristo. Daniel vio hacia el futuro desde el tiempo del Imperio Babilónico, la primera bestia. Las próximas 3 todavía no aparecían, pero Juan escribió al final del primer siglo después de Cristo, durante el tiempo del Imperio Romano, o sea, la cuarta bestia. En otras palabras, las 4 bestias de Daniel han pasado a ser una, incluyendo el poder más grande de cada una, resultando esta en una bestia compuesta. Las 4 bestias de Daniel se combinaron en una. Consideremos lo siguiente. Es esta cuarta bestia la que supuestamente continuará hasta el tiempo del retorno de Cristo. Pero el Imperio Romano dejó de existir en el 476 después de Cristo. ¿Significa esto que falló la profecía bíblica? De ningún modo. Si algo significa, como veremos, es probar la exactitud de la profecía bíblica. Veamos cómo, en Apocalipsis 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, y fue en pos de la bestia. Ya que las primeras 3 bestias de Daniel habían pasado a la historia cuando Juan escribió esto, es evidente que la cabeza herida de muerte que fue sanada tiene que ser el Imperio Romano. Y en realidad es lo que encontramos en la historia. En el año 554, Justiniano restauró el Imperio Romano, sanando así la herida de muerte. Hubo otras 4 restauraciones que prosiguieron a Justiniano. Veamos cada una. La restauración imperial de Justiniano en el 554. El Imperio Carolingio de Carlomagno en el año 800. El Sacro Imperio Romano de Otón el Grande en el 962. La dinastía de Habsburgo de Carlos V en 1530. Y el Imperio de Napoleón, que duró desde 1804 al 1814. Desde el tiempo de Justiniano hasta el final del Imperio de Napoleón, tenemos 5 restauraciones en un período de 1260 años. Estos son hechos históricos. Ahora, ¿qué nos dice Juan en Apocalipsis 13, versículo 5? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El término mes viene de la palabra luna, y el tiempo promedio que le lleva a la luna a viajar alrededor de la Tierra son 29 días y medio. En la Biblia encontramos que un mes profético es redondeado a 30 días. Así que 42 meses de 30 días es igual a 1260 días. La Biblia además usa a veces lo que llamamos el principio de un día por un año. En otras palabras, un día es igual a un año. Ezequiel 4, versículo 6. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así que una vez que la bestia, cuya cabeza con la herida de muerte fue sanada, luego continuó 42 meses. Esto proféticamente sería, ya sean 1260 días
o sea, 3 años y medio, o, usando el principio de un día por un año, serían 1260 años. Y esto es exactamente el lapso de tiempo transcurrido desde la restauración del Imperio de Justiniano en el 554 hasta la caída de Napoleón en 1814. Aquí nuevamente encontramos a la historia, confirmando la profecía bíblica. Pero esto no es el final de la historia. Existe otra bestia encontrada en Apocalipsis 17, y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya no hace falta buscar en la historia antigua. Apocalipsis 17 nos remonta a los días presentes, en los tiempos que se aproximan. Esta profecía es acerca del juicio de una gran ramera y de una bestia en la que va montada. Pero esto no se refiere a una mujer como individuo. La Biblia muchas veces usa a una mujer como símbolo de una iglesia. Un ejemplo de esto se encuentra en Efesios capítulo 5, donde Pablo discute el rol del hombre y la mujer en matrimonio. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero en Apocalipsis 17 encontramos una mujer caída, representando una iglesia inmoral, montada y controlando a una bestia de 7 cabezas que eventualmente peleará contra Jesucristo a su retorno. Esta bestia de Apocalipsis 17 está relacionada con la bestia de Apocalipsis 13, pero no es la misma bestia. Recordemos que la bestia anterior tenía 7 cabezas, representando a Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedonio de 4 cabezas, y Roma. La cabeza de Roma tenía una herida de muerte, pero fue sanada en el 554, bajo Justiniano, seguida por otras 4 restauraciones, con un total de 5, en un período de 1260 años. Esta última bestia tiene 7 cabezas, pero a diferencia de la bestia de Apocalipsis 13, esta última bestia es controlada por una iglesia inmoral. Esta en realidad es una octava bestia, como nos dice Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era y no es también la octava, y es de entre los 7, y va a perdición. ¿Qué es exactamente lo que representa esta bestia? ¿Podremos saberlo? ¿O somos dejados a la especulación? La respuesta, una vez más, es que Dios explica sus símbolos. La explicación comienza en Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Refiriéndose a Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra se asombrarán, viendo a la bestia que era y no es, y será. Nos es dicho entonces que las 7 cabezas representan 7 montes donde se sienta la mujer. Esto tiene una aplicación dual. La mujer caída literalmente se sienta sobre los 7 montes de Roma. Pero una montaña en profecía representa a un rey o gobierno. Continuemos en los versículos 9 al 10. Esto es para mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Desde el 554 a 1814, una poderosa iglesia gobernó sobre 5 reyes, que restauraron al Imperio Romano. Juan está viendo esta bestia desde aquel tiempo. Tiempo después de 1814, habría un imperio que no es generalmente reconocido como el Imperio Romano, uno que no es, aunque es. Esta sería la 6ª restauración, sobre la que la mujer caída se sienta.
John Owen, en el folleto La Bestia del Apocalipsis, describe esta sexta restauración. Dice: finalmente en 1929, Mussolini firmó el Tratado de Letrán con el papado, que estableció la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano, e hizo al gobierno de Mussolini el primer gobierno italiano de la historia moderna de ser reconocido oficialmente por el Papa. El concordato firmado entre el papado y el gobierno fascista italiano fue un preludio del que fue firmado 4 años más tarde entre el papado y el gobierno nazi de Alemania. Esto es todo historia pasada, pero prepara el escenario para lo que se aproxima en el futuro. 1989 marcó el estremecedor colapso de la Unión Soviética. Aunque el mundo quedó pasmado por los bruscos cambios en Europa, los eruditos bíblicos no fueron tomados por sorpresa. La Santa Biblia de Dios revela lo que acontecerá con milenios de anticipación. El capítulo 17 continúa diciéndonos que se levantará un séptimo imperio que surgirá en Europa y que será unificado por esta mujer. 10 naciones o grupos de naciones europeas entregarán su poder voluntariamente a la bestia por un corto tiempo. Al principio parecerá que esta unión de Iglesia y Estado traerá como resultado cierta paz y prosperidad. Pero lo que traerá al final no será nada cercano a la paz. El mundo otra vez será conmovido, pero usted puede saber con anticipación, entendiendo la profecía bíblica, de la bestia del Apocalipsis. Para entender más de esta final resurrección de la bestia y de la mujer que la maneja, visítenos en el sitio web elmundodemañana.org para leer o bajar este apasionante folleto, La bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Esta bestia emergerá tan seguro como el sol sale del oriente. Y cuando lo haga, va a afectar su vida sin importar dónde usted viva. Como así también la mujer que la maneja. Usted debe saber lo que nos dice la Biblia de los días que se aproximan. Así que visite el sitio web para aprender más de la bestia del Apocalipsis. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo, en El Mundo de Mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente